Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern, y es un deleite estar con ustedes el día de hoy. Cuando llegamos al capítulo 11 de Daniel, es un capítulo bastante largo, yo me pregunto de la necesidad de tratarlo, ¿no? Pero obviamente es parte de la palabra de Dios y todo lo que es palabra de Dios es importante y Dios lo tiene aquí por una razón, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a ayudar a entender, bueno, lo digo de esta manera, estas batallas que leemos, que sucedieron después de la muerte de Daniel, él profetizó todo esto y todo se cumplió exactamente como él lo profetizó. Pero todo esto tal vez no lo entendamos en el momento, pero todo tiene que ver con lograr que Israel esté preparada para Así la es, venida del sí. Mesías y el Señor Jesucristo pues naciese en Belén, obviamente, y sería el Hijo del Dios viviente. Pero yo creo que todo lo que sucede, si nosotros pudiésemos identificarlo, profundizar lo suficiente, estudiarlo lo suficiente, viésemos la conexión de eso con la venida del Mesías para Israel. Lamentablemente, Israel no sabía cuándo él vino. Esa es la tragedia de ello. Vamos a continuar en el versículo 16, por favor, Y el que Lauren. vendrá contra él hará a su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra deseable, la cual será consumida en su poder. Él estará en la tierra deseada, se refiere a Judea, y los judíos que intentaron ayudar a Antíoco el Grande a derrotar a Ptolomeo, que así lo hizo. Aunque Antíoco le mostró a los judíos gran favor, todavía la dependencia de Israel no estaba en el Señor, sino más bien en el hombre. Por consecuente, Judea fue enormemente reducida a la pobreza a través de las largas guerras, cumpliendo la frase la cual será consumida por su mano. Adelante. Hermano Suárez, si me permite una interrupción, quiero hacer un comentario. Usted mencionó esto en el programa pasado y lo vamos a volver a mencionar ahora. La dependencia de Israel se puso más sobre la Así asistencia del es. hombre hacia el hombre. Disculpa, Antíoco era de quien ellos dependían, ¿no? Sí. Este ha sido el problema de Israel. Vemos a Isaías capítulo 30, por ejemplo. Ahí hacen un pacto con la maldad, o con Egipto, pero es llamado el pacto de la muerte. Y algunos creen que esa también será la misma consecuencia al ver hacia adelante su pacto que harán con el anticristo, siendo ese el cumplimiento mayor de todo eso de este pacto de la muerte. Y así estando dispuestos a tener una relación con lo que no es de Dios, sin embargo, la misma relación que Dios quiere tener con ellos, la rechazan. Jesucristo es el pacto. Él establecería ese pacto en la cruz y ahí ellos tuvieron el privilegio de tener a su Mesías, de tener su oportunidad de tener todos los beneficios de el contrato, porque es, bueno, nosotros le llamamos un contrato de matrimonio, pero este contrato es un contrato que también debe tener fidelidad. Si ellos violan el pacto, el antiguo pacto, como dijo Loren en el programa de ayer, Dios los divorciaría porque ese pacto ya no podía ser ejercido y Dios ya no iba a honrar ese pacto más. Él nos da gran detalle de la historia para que Israel pueda ver y esperar el próximo pacto, el Mesías por venir. Todo está presentado. Las naciones del mundo están siendo presentadas y los sistemas del mundo, en otras palabras, los sistemas de carreteras que finalmente estarían a través del reino de Egipto y de Grecia y por sus esfuerzos y Roma también, el mundo estaría preparado para recibir y el esparcimiento del Eso es evangelio verdad, como nunca así es. antes. Todo esto sucedió en este periodo de tiempo, es casi como una condensación. Este periodo intertestamental, aunque no había una voz de profeta, mucho se dice y mucho debe estudiarse acerca de esto. Bueno, es algo incidental, pero ¿cómo se pronuncia? ¿Antíoco o Antíoco. Antíoco? Bien. Antíoco. ¿Algún otro Sí. comentario al respecto? Depende de la persona que lo Sí, diga. Algunos dicen Antíoco y otros dicen sí. Antíocos. Depende ¿De quién lo de... diga? Sí. Sí, mire, usted hizo un buen punto. La incredulidad realmente es la razón por qué el antiguo pacto
fue, sí, destruido. No fue tanto la actividad de un individuo. Dios puede obrar con eso, Él obra con eso. Pero con lo que no puede obrar es con la incredulidad. Sí. Así que tal vez una vez más, si regresamos a el razonamiento, uniéndome a los pensamientos de John de la palabra profética, aquí es una voz en medio de una situación en la que la incredulidad está desenfrenada, que de hecho está presentando lo que ellos estaban sufriendo y probablemente una oportunidad para que la gente en esos 300, 400 años pudieran creer algo, algo que era tan maravilloso. Aquí está escrito para ellos, está sucediendo así como dijo Daniel. Tal vez fue escrito para poder, una vez más, establecer o volver a establecer el potencial de la fe, Bueno, yo creo que porque lo que usted dice es correcto. La sí, incredulidad fue la causa. absolutamente sí. Ellos realmente está ante ellos, como lo tenemos aquí nosotros en Así nuestras es. piernas, ¿no? La palabra de Dios, pero Israel poco la escuchó. Correcto. Sí, la escritura dice que su pueblo sería incrédulo, no las acciones, tanto como el corazón de la incredulidad. En Hebreos, y voy a leer unos versículos nada más. Disculpa, ¿qué quieren decir con incredulidad? Bueno, ellos no, y una vez más se remonta a lo que estamos presentando aquí, ellos no creyeron en Dios por su provisión, tampoco por su presencia, ellos se fueron a otros dioses, se dirigieron a la idolatría se convirtió en lo normal, y cuando hay idolatría, obviamente no hay adoración a Dios, a Jehová. Bien, pero volviendo a Israel después de la dispersión, la evidencia es que ellos cesaron de adorar a ídolos en aquel momento. Cuando Cristo vino, ellos estaban o fueron limpios de la adoración a ídolos. Habían otros problemas, otras fallas, ¿correcto o no? Eso es cierto de acuerdo a mis estudios. Bueno, aquí Exacto, podemos exacto. ver que los ídolos tomaron una forma diferente, Sí, nada más. Amén. Los ídolos ya no eran la idolatría de ciertas figuras específicas como Baal o los dioses de fertilidad, sino los hombres de Egipto, los hombres que tenían que reinar en Roma y también en Grecia. Estos se convirtieron en quienes ellos confiaban. Juan el amado, dijo, hijitos, apártense de los ídolos o palabras similares, ¿no? Entonces, América hoy en día está envuelta en la idolatría. Oh, sí, Digámoslo de esta manera, ¿la iglesia está envuelta en idolatría? Yo absolutamente. pienso, Bueno, hermano Swagger, que cuando el corazón del hombre no está bien, está malo, y no tiene su enfoque en Dios, entonces el resultado automático va a ser idolatría, de alguna Todo, forma u todo otra. lo que tome el lugar de la palabra de Dios es un Correcto, ídolo. correcto, correcto. Ante los ojos de Así Dios, tal es. vez no ante nosotros, pero ante los ojos de Dios sí. Los predicadores pueden convertirse en ídolos. correcto. Mire, en el mundo católico, mucha gente adora al Papa Así es, y sí, eso es idolatría. sí. Y bueno, estoy pensando en dos otras áreas de Estados Unidos. Y eso es que con ciertos grupos musicales, como, como aquel Jackson, ¿cómo se llama? Michael Jackson. Michael Jackson. La gente llegó a venerarlo. Llegaban a esos conciertos y se contorsionaban y danzaban, hacían cosas inimaginables, adorando esa música y ese género. Ahora, una cosa más, los deportes. Sí, claro. Los deportes en Estados Unidos, hay mucha idolatría en ellos. Vi de hecho recientemente que la nueva religión de América, los Sí. deportes. Y eso es un hecho. Me permite regresar y hablar de este periodo de tiempo intertestamental para poder dar un resumen desde mi perspectiva. Hemos estado hablando de Israel. Israel era una nación muy derrotada, militarmente, emocionalmente, espiritualmente, en todo ámbito. Como ya lo hemos dicho, no hay evidencia de algún movimiento de un ministerio profético. Realmente no sabemos por qué, pero sí sabemos por el estudio de la historia que la religión del judaísmo estaba muy decaída. Tal vez habían tenido un poco en el templo reconstruido, pero aún para cuando leemos de Herodes,
él tomó el control del templo y edifica y añade y lo hace más o menos su propiedad y todo eso. Pero cuando uno estudia la caída de Israel, hablando de perder el pacto, no hay duda alguna que para cuando llegó la invasión de los babilónicos, su última que fue en el 586, y después más adelante cuando regresaron por causa de Persia, y bueno, con Alejandro Magno y los griegos que llegaron en el tercer siglo, del 332 hasta llegar a los macabeos, ellos fueron dañados en cada oportunidad. Bueno, Se refiere mire, a Israel. sí. Bueno, mire, por ejemplo, Alejandro Magno murió rápidamente y temprano en su vida, pero los Seleucidas, que siguieron a Seleuco y todo su imperio, del que leímos como Ptolomeo, que representaba a Egipto, y las guerras entre ellos, ambos estaban peleando por Israel, querían a Israel. Pero el punto ¿Por era, qué? ¿Por qué bueno, querían ellos Israel? querían la geografía y la riqueza, era todo lo que querían para poder recibir ese dinero de los impuestos y la tierra. Pero en mis estudios hubo un gran odio entre los Seleucidas, que son los griegos, realmente son los griegos. Ellos no amaban ni querían ni tenían respeto por el judaísmo. Y recuerde usted a Antíoco Epífano, que descendió y tomó el templo y sacrifica a un cerdo. Es un insulto de los más grandes que uno puede imaginar. Así que ese es el espíritu, ese es el espíritu que se estaba manifestando. Así que los fariseos y la gente que guardaba el templo, ¿qué podían hacer? Eran un pueblo ya decaído. Ese es mi punto, que estaban ellos muy mal, en malas condiciones, y cuando los macabeos llegaron... Tenemos que ir a la pausa, no pierda esa idea, ya volvemos. No se muevan. Estamos de vuelta. Doctor, le interrumpimos. Bueno, Adelante. la razón por qué lo digo, yo enseño esto en el instituto de vez en cuando, y en cuanto al entendimiento de los judíos, yo a menudo me he preguntado y he luchado con esa idea: ¿por qué no hubo profeta 400 años? He escuchado eso toda mi vida, se ha dicho, hemos hablado, ¿por qué no hubo voz profética? Bueno, tal vez me permite sugerir otra vez que si seguimos todo esto, en Ezequiel, en sus escritos, él ve el Espíritu de Dios salir del templo. Así Y es. fue un resultado de la idolatría. Sí, no hay duda alguna. Establecieron ídolos en el lugar santísimo. Sí, correcto. En la caída de la cautividad babilónica, los babilónicos saquearon los muros de Jerusalén, destruyéndolo, y atacaron, y conoce la historia usted. Pero lo que no encontraron fue el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia del Señor, pero jamás ha regresado. Entonces, en esencia, la presencia del Señor, aunque el pueblo de Dios sí regresó, la presencia no, aún no regresa. Me pregunto si los judíos sintieron eso. Bueno, En mis estudios no recuerdo haber escuchado acerca de eso. En Ezequiel creo que, ¿cómo se llama? El capítulo 44, creo, presenta el Espíritu de Dios que vuelve, ¿no? Correcto, sí, pero mire, durante ese margen de tiempo que, una vez más... Si ¿qué margen de tiempo diría usted que fue eso? Bueno, en el margen de tiempo del regreso hasta la venida de Cristo. Muy bien. Bueno, usted no tenía un templo. No existía uno equipado con la presencia de Dios. No había tampoco, bueno, potencialmente, si es que tengo la razón, no había un pacto activo. El único Pero momento. ellos pensaron que estaban bajo ello porque los saduceos eran muy fuertes. De Dios, oh, no, Dios. Mire, Dios no estaba ahí. Representaba la presencia de Dios a Israel. Correcto. Era el arca del pacto, donde Dios dijo que moraría entre los querubines por encima del propiciatorio, y después del exilio jamás regresó. No hay registro del Espíritu de Dios ahí. Y por ello... Estuvo solamente allí en una ocasión. Pero de alguna ¿no? forma... Y fue cuando Jesús estuvo Sí, de allí. alguna forma Israel se ajustó a eso, porque ellos continuaron con los sacrificios durante la era de los macabeos. Pero usted puede revisar el procedimiento.
Se puede fijar en el liderazgo en el tiempo de Cristo y a lo que había llegado y en el ámbito Sí. político. Usted lo estudia, lo enseña. El ambiente político ciertamente no era el ambiente político de avivamiento. Oh, no. Y ciertamente no era un ambiente político de la verdadera adoración de Cristo. Ahora, habiendo dicho esto, o de la verdadera adoración de Jehová, sí habían hombres y mujeres que dejaron toda esa basura y aún así mantuvieron una relación apropiada. Tenemos a Simón en el templo. Bueno, a los Ana celotes. en el templo. La historia de los celotes. Bueno, ¿será que ellos eran celotes o Ambos si, no fueron, lo sé, físicamente? fueron influenciados grandemente por los macabeos. Sí, entonces yo creo que es cierto que individuos habrían permanecido fieles a Dios y podían permanecer fieles a Dios a través de Pero fe en las ¿hubo Escrituras. algún verdadero mover del Espíritu Santo durante esos 400 No años? como lo Si interpretaríamos. pudiera compartir un par de Pero me permite opiniones y- añadir algo. Claro. Los macabeos hubieran pensado, si pudiéramos entrevistarlos durante esos 100 años o más, ellos hubieran pensado que Dios había vuelto y que Dios los estaba ungiendo para traer liberación de los Eleusidas. Es lo que pensaban porque es lo que hacían. Así que ellos fueron libres de todo eso y gobernaron por sí mismos como pueblo judío durante 100 años o más, hasta que llegaron los romanos. Y cuando llegaron los romanos, bueno, ellos se apoderaron otra vez, pero sí hubo un periodo de tiempo y durante ese tiempo, en cuanto a mis estudios, sí hubo un avivamiento judío en cierto sentido, no espiritualmente como lo pensamos nosotros, pero trajeron de vuelta los sacrificios, hicieron muchas de esas cosas, edificaron sinagogas, muchas cosas que tienen que ver el día de hoy con un avivamiento de la fe judía. Y para cuando abrimos el Nuevo Testamento, la fe judía es una fe muy fuerte allí en Jerusalén. Pero si se fijan en el liderazgo, los fariseos y la obra de Ananías y Caifás y ese Son estatus. corruptos, Sí, todos son bueno, corruptos. un par de pensamientos para responder lo último que dijo primero y después regresaré a lo que iba a decir primero. Durante los 300 años del reino de los macabeos trataron de unir el sacerdocio y el reinado. Así que sus sacerdotes operaron en ambas capacidades y a Dios no le agradó. La historia judía nos revela que la mayoría de las personas que entraron al sacerdocio murieron. Y por supuesto yo creo que eso fue parte de lo que el Señor estaba diciendo y que no le agradó ese comportamiento. No le agradó que ellos trataran de unir esas dos posiciones porque eso solo se puede hacer en Cristo. Él era el que debía ser el rey y también nuestro sumo sacerdote. Eso fue unido en Cristo, así que eso era una afrenta al Mesías que debía venir. Así es. La historia judía nos dice esto durante ese periodo de tiempo por causa de la diáspora y por el exilio de los judíos comenzaron a cambiar del templo, del concepto del templo, a el sacrificio de sus labios. La idea es que así como hablarían ellos de sus labios el arrepentimiento y hablarían las cosas de Dios, ese era el nuevo sacrificio y el sistema que Dios reconocería. También fue presentado después de que el templo fuese destruido, una vez más en particular por solamente los fariseos, porque los saduceos ya no existían más después del año 70 DC, solamente los fariseos porque pudieron escapar y hacer un pacto con Roma en el pueblo de Yamnia, donde pudieron ir y crear un medio por el cual ellos pudieron continuar en su fe. La fe judía dejó su relación con Dios y se convirtió en una religión de Dios. Esa es la diferencia. En sus servicios religiosos tenían los artículos de los utensilios que pudieron traer con ellos, pero la sustancia, que era el arca, como dijo Loren, no estaba allí, así que lo que se evaluó más se convirtió en el ámbito fariseico, la idea de la vida diaria para Dios, que los saduceos no sentían que era necesario imponerle al pueblo. Los fariseos sí le impusieron ese concepto, así que se veía ese concepto de la sinagoga. Algunos creen que fue comenzado por Esdras, de acuerdo a la tradición judía, en el que la congregación se reunía porque estaban en diáspora, casi como el día de hoy la gente que no puede reunirse en una iglesia porque es ilegal, se reúne en un hogar. No estoy diciendo que reunirse en un hogar es malo, simplemente digo de que se hacía porque tenían que hacerlo. Los judíos ahora se reunían para escuchar la Torá, la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, la Torá de Dios, en un ámbito pequeño. Y eso se convirtió en un medio por el cual la religión del judaísmo se convirtió en algo torcido y se comenzaban a ver las tradiciones orales y también
las explicaciones rabínicas a las escrituras del Antiguo Testamento, y eso fue conocido como el Mishnah, y eso se hizo de más valor que la palabra escrita de Dios. Sin un templo, ellos no podían llevar a cabo el judaísmo. Ya no se podía tener el pacto mosaico. Y aún cuando el anticristo tome control, que es algo que viene en el futuro, los judíos reedificarán su templo. Correcto. Y entonces, y solo entonces, pueden llevar a cabo la semblanza de lo que es el judaísmo, como lo era ya 1000 años atrás, ¿no? Pero aún eso solo será un homenaje. Sí, correcto. Eso no Dios no va a reconocer eso. Jesús cambió todo Exactamente. Mire, su anuncio de que no habría un templo es parte de su autoridad por encima de la ley mosaica. Cuando él le anunció a la mujer en Samaria, él dijo, habéis escuchado que dicen, pero yo os digo que viene el día, y ese día es hoy, no adorarán en Jerusalén. Bueno, él acaba de eliminar el mandamiento de adorar solo en el templo. Y él dijo que no era aquí en Samaria, sino que me adoraréis en espíritu y en verdad. Así que Jesús lo cambia para siempre, basándose en la autoridad que él tiene como el Hijo de Dios, que ya no habría un templo específico. Así que todo eso fue cambiado en el tiempo de Cristo. Él elimina el sacerdocio, él elimina muchas otras cosas que la ley demandaba, y donde dos están reunidos, él está en medio de ellos. Nosotros nos convertimos en el templo de Dios. En el Antiguo Testamento uno iba al templo, y lo que le dice la nueva iglesia del Nuevo Testamento es ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Él nos hace esa morada del Espíritu, y nosotros debemos tomar ese templo y llevarlo con nuestros pies a predicar el Evangelio. ¿Me permite hacer una pregunta que regresa a la historia? ¿Alguna vez ha leído a alguien el por qué Israel jamás volvió a edificar otra arca del pacto? No hay registro alguno de que se haya edificado otra. Dios dio el diseño del arca del pacto a Moisés. Correcto. Y él nunca dio más diseños después de eso, así que lo hicieron correcto al no. Y fue perdida en la invasión babilónica, ¿verdad? Cuando él tomó el control, ellos entraron en el lugar santísimo, pero allí no había arca ya. Y se dice que Jeremías la tomó y la escondió en una cueva, pero nadie jamás la ha encontrado. Correcto. Nosotros creemos que eso es así. Tal vez Israel la va a encontrar. Yo creo que sí, tal vez sí. Durante la gran tribulación, tal vez. Tal vez. Mire, es un potencial sabiendo cuán valioso era para ellos. Yo me pongo en ese. De acuerdo a Hollywood, es valiosa para todo el mundo. Pero en mi mente, si yo hubiera sido un judío vivo en ese entonces y después de 100 años no lo pudiéramos encontrar, tal vez hubiera sugerido a uno de ustedes, hay que ir a construir otra. Estoy seguro que el temor de Dios tuvo que hacer eso. Bueno, mire, fue algo que yo creo que así tuvo que ser ese temor de Dios. Yo sugeriría eso. Permíteme hacer esta pregunta sobre el periodo del intertestamentario. Sí, pero primero permítame responder algo acerca del tabernáculo, del pacto. En el Islam existe el pensamiento de la tradición en la enseñanza islámica que ellos descubrirán y encontrarán el arca del pacto. Yo eso. Y esa es otra premisa que está ahí. El doctor Murray y yo estábamos hablando cuando él aún vivía, hablando de la escatología islámica, y él creía que hay una posibilidad de que ellos puedan presentar esa arca que pueda crear la relación al principio de la tribulación entre los musulmanes y los judíos en ese entonces. Interesantemente, no me parece a mí que Israel estará de acuerdo. Ellos van a tratar de seguir el Antiguo Testamento todo lo que puedan en vista de que los pensamientos musulmanes y sus diseños, no sé si ellos tendrán. No, pero si los musulmanes dicen haberla encontrado y se certifica que esa es el arca del pacto, entonces puede haber un medio por el cual alguna reconciliación puede existir. Bueno, se nos terminó el tiempo. No se pierda la programación. La estoy disfrutando y espero que usted también. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.